Gente que vive en el campo. ¿Cuál es la experiencia más aterradora que habéis tenido y que no podéis explicar? Por desgracia, es difícil de explicar. Estaba caminando por un sendero con mi perro en una zona remota del norte de Wisconsin, cuando tuve una sensación extraña. Exactamente al mismo tiempo, los nervios de mi perro se dispararon y empezó a actuar con mucha ansiedad. Más o menos al mismo tiempo, llegué a un claro en el bosque y me golpeó lo que solo puedo describir como una onda de sonido. Era como si alguien estuviera haciendo sonar un altavoz directamente a mi lado, pero la cosa era que no había nada a mi alrededor. La carretera más cercana estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Algo me dijo que debía alejarme de allí. Así que rápidamente me di la vuelta y caminé lo más rápido posible el resto del camino de vuelta. No escuché el chirrido del altavoz después de salir del claro, pero seguí sintiendo que algo me seguía. Es absolutamente aterrador. Lo escuché una vez en casa de mis padres, que están en medio de la nada en el norte de Minnesota, cerca de la frontera con Canadá. Había estado caminando por los senderos tratando de encontrar el lugar donde mi madre había encontrado algunos posibles fósiles entre las rocas. Cometí el error de no llevar a ninguno de los perros conmigo, ya que la noche anterior había habido alces en la zona que se habían acercado. Repentinamente me sentí muy inquieto y con la impresión de que iba a perder el equilibrio. El bosque que me rodeaba estaba tan silencioso que de repente no había pájaros ni bichos chirriando ni nada. Era tan silencioso que podía oír la sangre en mis oídos. De repente hubo un gran sonido silbante y fue como si me encontrara junto a un gran equipo de música. Era ensordecedor y sentía como si la presión me atravesara el cuerpo. Tuve que agarrarme a un árbol cercano porque sentí que me iba a caer. Cuando terminó, conseguí volver a la casa. Le pregunté a mi madre y me dijo que lo había escuchado por última vez en los años 80, al igual que mi abuela. Mi madre vive sola prácticamente en el bosque. Vive completamente a oscuras por la noche, sin luces de la calle ni de los vecinos, solamente hay un pequeño camino que lleva a su casa. En cierta ocasión, en mitad de la noche, se despertó al oír unas claras pisadas en la grava, ya conocen el sonido, y 3 golpes en la puerta de entrada. Ella gritó hola y miró fuera y no había nada, solo silencio. Puede que no sea un relato espectacular, pero yo me moriría de miedo si fuese yo la que se despertara con eso en mitad de la noche y sin otras personas alrededor. Hace 15 años tenía un trabajo de temporada en el Servicio Forestal de Estados Unidos en el oeste de Colorado durante el verano. Vivía solo en una antigua estación de guardabosques. Una noche soñé que alguien se paseaba por la cabaña mientras yo estaba en la cama. Cuando me desperté esa mañana, la puerta principal estaba abierta de par en par. Durante el resto del verano dormí con un gran cuchillo bien pegado. Una vez oí un clic por la noche cuando me acosté. Pensé que era algo que se había caído y me fui a dormir. Cuando desperté me encontré la puerta de mi apartamento sin cerrar, aunque estoy seguro de que comprobé 2 veces que estaba cerrada con llave antes de irme a la cama. De manera interesante, pero probablemente sin relación alguna, había un tipo que cortó a uno de los parientes de su mujer, el cual vivía en mi piso actual por la mitad, dejando una mitad en un contenedor y la otra en el río. Aparentemente lo hizo por el seguro. No se movió ni se robó nada. En la Australia semi-rural. No diría que no se pueda explicar, pero sí que me molesta mucho la cantidad de agujeros de bala que sigo encontrando en los hierros de los cobertizos, paneles solares, antenas de radio y demás. Los agujeros son a menudo volcados o en forma de ojo de cerradura también, así que no creo que sean idiotas disparando directamente, sino más bien disparados desde un ángulo de 45 grados desde kilómetros de distancia o algo así. Arruinaría mi tranquilidad si me alcanzara una bala al azar. Crecí en una pequeña propiedad en la Australia regional. Vivíamos a unos 3 o 4 kilómetros de la ciudad, así que no estábamos muy lejos, pero sí lo suficiente como para que nunca nos molestaran. Además, estábamos en una calle sin salida, al final de otra calle que salía de la carretera principal, así que nunca había un peatón cerca de mi casa. De todos modos, una noche, cuando tenía unos 12 años, estaba viendo la televisión cuando 2 de mis hermanos bajaron y dijeron, ¿has oído eso? Yo estaba bastante pegado a la tele, así que no oí nada, pero al parecer ellos oyeron pasos fuera y un par de voces hablando en voz baja. Como mis hermanos tenían unos 20 años y eran grandes jugadores de rugby, su plan era que yo esperara dentro, mientras ellos salían corriendo y derribaran a cualquiera que encontraran antes de llamar a la policía. Así que ambos salieron corriendo por la puerta principal al mismo tiempo, dividiéndose en diferentes direcciones para rodear la casa y reunirse de nuevo en el otro lado, presumiblemente cada uno con un criminal envuelto en una llave de cabeza bajo el brazo. Si alguna vez has visto la película Señales en la que Mel Gibson y Joaquín Phoenix corren alrededor de la casa, básicamente imagínate eso. En fin. Nunca encontraron nada. Juran hasta el día de hoy que escucharon voces, pero nunca vieron a nadie. Nuestra propiedad tiene un montón de arbustos espesos justo hasta la casa, así que todo lo que podemos pensar es que cuando mis hermanos salieron, estos tipos simplemente se disolvieron en los arbustos y observaron, y luego probablemente se fueron una vez que la costa estaba libre de nuevo. Todo esto me asustó muchísimo en su momento.
Estaba acampando solo en medio de las llanuras de Dakota del Norte. Se desató una tormenta y me quedé atrapado en mi tienda de campaña bajo unos árboles y tuve una sensación súper extraña. Llevaba 2 teléfonos en ese momento, uno tenía internet y era para navegar y el otro era solo para la recepción celular, era 2013. De repente, uno de los teléfonos empezó a sonar y miré el identificador de llamadas, la llamada venía de mi otro teléfono que estaba cerrado y en mi mano. Una vez, mi madre recibió una llamada perdida de nuestro teléfono fijo de casa. Estábamos de vacaciones en ese momento y ni siquiera había nadie allí. Asimismo, también vivimos en el campo. Mi madre vive en el bosque con mi sobrino pequeño. Totalmente oscuro por la noche, casa pequeña. Se despertó en medio de la noche con un golpe en la casa. Finalmente se armó de valor para mirar por la ventana de su habitación. Vio a un ciervo, golpeando su cabeza contra el revestimiento exterior, retrocediendo y arremetiéndose contra la casa una y otra vez. La enfermedad de los ciervos zombies, similar a la enfermedad de las vacas locas. He oído de otros usuarios que es una especie de parásito que se come el cerebro y hace que el gamo se suicide. Mi novia vivía en el desierto y yo solía quedarme a dormir allí. Vivía en las proximidades de un centro penitenciario estatal en el que se producían constantes fugas. Era una época anterior a los teléfonos móviles y las alertas, así que cuando alguien se escapaba, los helicópteros de la policía sobrevolaban la zona gritando por un megáfono. En la tranquilidad del desierto abierto, era bastante chocante que alguien te despertara bruscamente gritando desde el cielo. Todos salíamos disparados de la cama para comprobar todas las cerraduras y ventanas. Buenos tiempos. A veces duermo con las ventanas abiertas en invierno, ya que estoy a unos 3 pisos del suelo. Se puede oír el paso de los ciervos por la noche, porque la mayoría de ellos viajan de noche por donde yo vivo. Al principio me daba bastante miedo, pero con los años me acostumbré. Una noche algo sonó diferente. Estaban los ciervos, pero había algo más entre las hojas que era tremendamente rápido. Se oyó un bufido de alarma, luego unos golpes, y después todos empezaron a ladrar y a correr. Luego hubo algunos ruidos de algo que arrastraba algo y algunos bufidos. Tenía las palmas de las manos sudadas bajo la manta y me aterraba moverme. Un rato después de que cesara, cerré las ventanas y me fui a dormir. A la mañana siguiente no había mucho que ver, salvo algo de tierra recién pisada, pero esa noche aprendí algunas lecciones. Si sales al bosque, lleva una lámpara y una pistola. Si vas, no vayas solo. Zona rural del este de Texas, 1972 o 3. Tenía 10 años. Mi tarea, entre otras cosas, era revisar el buzón. A Gracie, el perro salchicha de mi madre, le gustaba hacer el largo paseo hasta el buzón conmigo. Una tarde de verano un coyote estaba junto al buzón y cuando nos acercamos empezó a saltar como si quisiera jugar. Gracie empezó a ladrar y a mover el rabo, pero yo la cogí y volví a casa corriendo. Al día siguiente lo mismo. Al tercer día no estaba prestando demasiada atención y Gracie aceleró y se acercó demasiado. 2 coyotes más grandes salieron de la hierba alta y se la llevaron. Un par de días más tarde estaba en mi camino para revisar el correo de nuevo, porque así es como las cosas funcionaban en ese entonces, y ese mismo maldito coyote estaba sentado en el mismo lugar y cuando me acerqué lo suficiente comenzó a saltar como si quisiera jugar conmigo. Nota: nos habíamos mudado de la ciudad unos meses antes y cada vez que salía a la calle Gracie saltaba para ir conmigo. Hasta el día de su muerte, mi abuela creía que Gracie daba esos paseos para protegerme. No tengo ningún problema con los coyotes en general, pero los coyotes que no temen a los humanos son algo muy distinto. Los buenos coyotes no se dejan ver. Si los ves merodeando y es legal hacerlo, dispárales. Otra manada se desplazará casi inmediatamente y, con suerte, serán más cooperativos. Desempeñan un papel vital en la naturaleza, pero los más atrevidos pueden causar problemas. Durante 1 año y medio estuve cuidando a una mujer de 94 años con Alzheimer. Se había mudado a la casa de su hija en lo profundo de un bosque en medio de la nada en Washington. Mary era propensa a decir cosas raras, como que su hermana, fallecida, su madre, fallecida, y su marido, fallecido, estaban dentro o afuera de la casa regularmente. Llevaba varios años trabajando con pacientes con demencia, así que nunca me molestó. A Mary le aterrorizaba el bosque. Me contaba que había animales peligrosos ahí fuera y que podía perderse fácilmente, por lo que debía permanecer siempre dentro. También le preocupaba que su madre y su marido tuvieran que atravesarlos. De nuevo, este comportamiento no era preocupante dado a su condición con respecto a su salud. Llevaba trabajando con ella unos 6 o 7 meses cuando empecé a despertarme con ella caminando por los pasillos en mitad de la noche. La agitación nocturna es bastante normal para las personas con Alzheimer, así que tampoco me preocupaba, pero empezó a ir a una ventana en particular y a reírse en voz baja, como si estuviera interactuando con alguien fuera de la ventana. Cuando se le preguntaba qué estaba haciendo, decía que su madre estaba ahí fuera. Es un poco raro, pero ahora toda su percepción del mundo era muy diferente a la que era.
Una noche, en pleno invierno, su hija y yo nos despertamos con el sonido de la alarma de la casa. La hija y yo comprobamos las puertas y ventanas, ninguna de las cuales pareciera estar alterada o desbloqueada. Lo único que falta es Mary. No está en ninguna parte de la casa. Presa del pánico, salgo corriendo a buscarla mientras la hija sigue registrando la casa. No hay huellas en ninguna parte, no hay nieve removida, nada. Después de 10-15 minutos de gritar y buscar en el bosque, vuelvo a la casa, donde la hija ya estaba llamando al 911. Cuando me acerco a la casa, veo a Mary de pie al otro lado de la ventana, donde normalmente se encontraba riendo. No hay ni una sola pisada en la nieve a su alrededor, ni está fría al tacto. Está ahí de pie riéndose de nada, ni siquiera sabía que estaba fuera. Sus visitas nocturnas a la ventana se hicieron más frecuentes después de esto, pero menos felices. Se ponía combativa con la ventana y gritaba a quien fuera que creyera que estaba allí. Luego, un día dejó de hacerlo. En una de las últimas conversaciones que mantuve con Mary antes de que falleciera, me dijo que no permitiera que me llevaran a través de los bosques. Espero que no lo hicieran.